Lucía, ¿qué tal? Estamos con Gustavo Espinosa. Esperamos primero que nos esté escuchando bien, si nos escucha, ¿verdad? Los escucho muy bien, Muy gracias amable. por la invitación. Muy amable. Doctora, lo primero que queremos escuchar de ustedes, ¿cuál es su apreciación respecto de lo que está ocurriendo en esta escalada de la guerra no declarada entre Irán e Israel? Anoche hubo, como ya lo hemos dicho, bastante movimiento hasta en Washington por el temor de que esto llegue a lo que no queremos, ¿no? Que se genere algún conflicto ya nuclear, ¿no? Terrible para el mundo sería. ¿Cómo están las cosas según su visión? ¿Y cree usted que hay posibilidades de que se llegue a un acuerdo para que esta conflagración termine? Bueno, yo personalmente creo que este conflicto viene ya de larga data. Sí, varios expertos en derecho internacional han dicho que el conflicto Irán-Israel es una guerra de sombras, que desde hace varios años ya existen conflictos indirectos entre estos dos estados. Y claro, la situación actual pone en tela de duda, digamos, qué es lo que va a pasar posteriormente, sobre todo de vistas a una guerra nuclear. Sin embargo, yo creo que las negociaciones son posibles. Pero a pesar de eso, quisiera destacar lo que el secretario de Estado Marco Rubio dijo en días anteriores, y él mencionaba precisamente que ellos nunca estuvieron detrás del ataque de Israel a Irán, pero sí fueron informados. Y es más, hizo hincapié en que Irán debe abstenerse de realizar cualquier ataque a intereses estadounidenses o a ciudadanos estadounidenses. Entonces deja abierta la puerta de colaborar con Israel, que es lo que personalmente creo yo que espera Israel recibir el apoyo estadounidense, más allá del apoyo militar, es sobre todo el apoyo económico, porque recordemos que tanto Israel e Irán tienen una guerra por la hegemonía en Medio Oriente, porque claro, Israel es de alguna forma el representante, el aliado más cercano a Estados Unidos en Medio Oriente. Irán, luego de varios conflictos, lo que ha buscado es ser precisamente ese estado antiimperialista en Medio Oriente, y es por ello que tenemos este conflicto. Ahora bien, decía yo, ¿hay posibilidades de un acuerdo? ¿Es cierto que Irán tiene la fortaleza de armas nucleares que puede hacer que de alguna manera esto, empate el partido? Porque la fuerza militar de Israel, la estrategia, etcétera, es muy superior. Sí, recordemos que ya existió un acuerdo para evitar precisamente el desarrollo de armas nucleares. Sin embargo, Trump ha sido quien lo ha dejado de lado. Entonces, creo yo que aquí jugará un rol muy importante la política exterior estadounidense. Muy probablemente también demás aliados como Francia, Alemania, jugarán un rol importante para que exista una negociación. Claro, hay otros escenarios que se analizan y en que probablemente estos ataques realizados por Israel hacia Irán no son la antesala a una guerra nuclear, sino más bien conflictos que buscan desviar la atención del genocidio que está ocurriendo en Gaza. Entonces, probablemente ese es uno de los escenarios, pero hablando ya en el tema del acuerdo, yo creo que es muy probable que los diferentes aliados de Estados Unidos, los diferentes estados que tienen intereses en Medio Oriente, de seguro van a hacer una antesala para que exista una negociación que ya estaba en pie, que de alguna forma Trump la dejó de lado, pero ya se han iniciado desde hace algún tiempo, al parecer, renegociaciones en términos de dejar la escalada nuclear y sobre todo de dejar de desarrollar armamentos nucleares. En todo caso, usted no cree, o por lo menos no tenemos la seguridad de que esta guerra no declarada, si es que no se genera un acuerdo, involucre a otros países cercanos en el Medio Oriente. Bueno, yo creo que no necesariamente involucrará a países cercanos en Medio Oriente, pero sí a potencias occidentales. Hay un concepto que se usa mucho, esto de proxy war en derecho internacional, y qué es lo que ha venido pasando en Medio Oriente, que de hecho el conflicto Israel-Irán ha sido a través de terceros, a través de guerrillas armadas, y este ha sido el conflicto. Yo creo que quienes formarían parte de esta tal vez guerra en Medio Oriente, como ha venido siendo de larga data, serían potencias occidentales y serían las que dan el apoyo militar, armamentístico, económico a los dos estados, a Israel e Irán. Ahora, en el tema nacional, se está dando lugar ya, y ya desde hace algún tiempo, diría unos 2 años ya, al bipartidismo
¿Qué tan bueno es para la democracia ecuatoriana que ese bipartidismo sea un poco la característica de los próximos procesos electorales? Bueno, yo considero, Jimmy, que en Ecuador no tenemos un sistema bipartidista. Es más, nuestro sistema de partidos políticos es muy débil y yo me atrevería a decir que en estricto sentido no tenemos partidos políticos en Ecuador. Un sistema bipartidista se sostiene o se desarrolla cuando existe siempre una alternancia que ya es conocida entre dos partidos políticos. ¿Y qué son los partidos políticos? Son instituciones que tienen además reglas claras de democracia interna, que tienen afiliados, que de sus filas salen los candidatos. Entonces, en Ecuador, si hablamos en estricto sentido, en técnica politológica, diría yo, no hay un bipartidismo. Lo que yo considero que hay es un duopolio, digamos, parlamentario, en el que dos fuerzas, por ahora, de manera coyuntural, se disputan el dominio del legislativo. Pero claro, en estricto sentido, no podemos hablar de bipartidismo, creo yo, en primer lugar, porque existe una debilidad de partidos políticos, en primer lugar. Y luego de eso también el bipartidismo no solo se conforma de alguna forma por estas organizaciones llamadas partidos, sino también por una especie de reglas electorales, de cómo las minorías, en el caso parlamentario, juegan un rol importante. En el bipartidismo, recordemos, las minorías no juegan un rol relevante, es más, las minorías están relegadas. Y en el caso ecuatoriano hemos visto que las minorías partidistas juegan un rol de bisagra fundamental para que una de las dos fuerzas coyunturales pueda, por ejemplo, aprobar proyectos de ley. ¿Cómo está, doctora? Desde el puerto principal, Gustavo Espinosa se suma a este diálogo que me parece novedoso el término duopartidismo, ¿no? O duopolio, perdón, en la Asamblea Nacional con respecto a la existencia de dos grandes pesos de legisladores. Y al respecto de las reformas que usted estaba mencionando, que se deberían hacer para fortalecer estos requisitos para crear partidos, tal vez eso nos podría no dejar solo con dos, pero sí con 3 o 4 partidos fuertes. Sí, Gustavo, precisamente yo creo que es necesario repensar el código de la democracia, hay que fortalecer las reglas de formación de partidos políticos, pero también es necesario revisar, como les decía, la fórmula de repartición de escaños, porque eso también tiene mucha incidencia en el sistema de partidos que tenemos. Existen posturas en ciencia política y mencionan que cuando se tiene un sistema de repartición de escaños que tiende a ser más proporcional, se tiende a tener un sistema multipartidista. Pero claro, cuando tenemos un sistema electoral mayoritario, se tiende a tener un sistema bipartidista. Entonces, es una mezcla de fórmula electoral, también de reglas para fortalecer a los partidos políticos que es necesario hoy en día, y sobre todo creo yo que es necesaria también la voluntad de las élites políticas, porque las élites políticas también son las encargadas de fortalecer sus estructuras, de fortalecer además la formación de sus afiliados y sobre todo evitar algo que he venido escuchando durante algunos meses, y es que Ecuador está frente a los famosos partidos Uber o Airbnb, como habrán escuchado. Sin embargo, esta es una jerga que ya se usa desde hace muchos años con el término de partidos taxi. Se lo usaba mucho en Bolivia, de que tenemos partidos políticos que obviamente se alquilan, digamos, para determinadas figuras, y esa es una cuestión que debemos evitar a través de reformas al Código de la Democracia. Y por otro lado, uno de los compromisos de las élites políticas debería ser evitar los personalismos, que es un problema que Ecuador lo viene discutiendo desde el año 79. Con la primera ley de partidos políticos, Hurtado, recordemos, mencionaba que la ley de partidos políticos lo que buscaba era evitar el caudillismo, era evitar un caudillismo de larga data que además coincidía con unos días después de la muerte de José María Velasco Ibarra, y lo que buscaba precisamente esa ley desde el año 79, vea, son varios años de este debate, es evitar los personalismos en la política, y es un compromiso que nos falta desde las élites políticas. Gracias a la doctora Lucía Abad, docente de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Católica de Cuenca. Muy amable, Lucía, un gusto haberla entrevistado. Gracias, Jimmy, gracias, Gustavo, siempre a las órdenes. Un buen día. Gracias a usted. Vamos a ir por Cuenca para las fiestas del Corpus Christi. Qué bien.